Muy buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a Psicotec. Mi persona, Efraín Herrera, y mi compañero, Yuri Romero, junto a Matías Rodríguez y Gabriel Vadillo. Yo soy Joseph. nuestro trabajo se centra en Lima Metropolitana, específicamente en la situación de las adolescentes mujeres que cursan la educación secundaria. Hemos elegido este tema porque después de la pandemia del COVID-19, muchos aspectos de la vida social han cambiado. El aislamiento, el incremento del uso de las redes sociales y las dificultades para retornar la convivencia presencial. Todo ello generó nuevas formas de interacción que en algunos casos favorecen las situaciones de violencia psicológica. Hemos decidido hablar sobre la violencia psicológica debido a que es difícil percibirlo a tiempo. A diferencia de la violencia física que suele dejar marcas visibles, la violencia psicológica afecta grandemente a la autoestima de la víctima, tanto como puede afectar sus relaciones sociales, su desarrollo personal y el desarrollo académico que ésta tiene. Y para dimensionar mejor este problema, según la encuesta ENARES del INEI, más del 78% de adolescentes de los 12 a 17 años ha sufrido alguna vez violencia de parte de alguien de su propio salón y hogar. Y más del 53% de los adolescentes violentados son mujeres. Esto significa que estamos hablando de una problemática que no ocurre solo en las calles o en las redes, sino también dentro de los espacios donde debería sentirse más seguro la persona. Por eso urge hablar de esto. En esta situación, nuestro grupo planteó un objetivo general: analizar las manifestaciones de la violencia psicológica en las mujeres escolares en los colegios de Lima Metropolitana y determinar su impacto en el bienestar emocional y social que genera esta violencia. Para lograrlo, nuestro grupo propuso también objetivos específicos, los cuales son investigar los efectos emocionales, psicológicos y académicos que genera este tipo de violencia, determinar las formas concretas en las que ese tipo de violencia se genera en el entorno escolar y también digital, e identificar las señales y patrones que nos ayuden a reconocer y poder intervenir apropiadamente para que las consecuencias no se agraven. Todo ello para poder generar mayor conciencia colectiva sobre este problema. Nuestra investigación busca comprender cómo se desarrolla la violencia psicológica en el entorno escolar y cómo afecta en el bienestar de las víctimas. Para ello hemos desarrollado la siguiente pregunta de investigación central, que es: ¿cómo se manifiesta la violencia psicológica en las adolescentes y cómo impacta en su bienestar? Para ello hemos desarrollado dos preguntas subsidiarias, las cuales son: ¿cómo identificamos la violencia psicológica? Y la segunda pregunta subsidiaria es: ¿cómo impacta o cómo afecta en el bienestar de la víctima? Dentro del entorno escolar, la violencia psicológica suele presentarse de distintas maneras, cosas que a veces se confunde con bromas entre compañeros o comportamientos normales entre ellos. Otra forma de manifestarse es mediante la exclusión social. Esto se presenta a las adolescentes, que ellas son apartadas de sus grupos de amigos, además de las actividades y los trabajos escolares que van a realizar en su desarrollo. Este rechazo puede hacer que la víctima se sienta rechazada, poco valorada o incluso generarle deficiencias al poder relacionarse con sus demás compañeros. Además, después de la pandemia se han generado un considerable aumento en el uso de las redes sociales. Esto provocó nuevas formas de violencia psicológica, como por ejemplo la violencia considerada como ciberacoso. ¿Esto en qué se basa? Pues en que las adolescentes son humilladas, vulneradas y acosadas digitalmente. Esto por el uso de las redes sociales, recibiendo amenazas o humillaciones que pueden propagarse con mayor facilidad que de forma presencial. Y estas situaciones tienen nombre: estudios realizados en instituciones educativas peruanas en 2024 muestran que la violencia psicológica afecta al 54.94% de los adolescentes, siendo una de las formas de violencia más frecuentes junto a la verbal. Es decir, más de la mitad de los estudiantes la viven. No es un caso aislado, es una realidad cotidiana, que muchos normalizan sin darse cuenta del daño que generan. Ahora,
¿Qué efectos tiene la violencia psicológica en contra de la mujer y cómo afecta a su bienestar personal? Fácilmente se puede identificar debido a que este puede presentarse como falta de confianza, una baja en su autoestima o incluso aislamiento social completo o parcial, ya que este afecta directamente a sus emociones y a su estado mental o psicológico. Diversos estudios señalan que la violencia psicológica es una de las violencias más frecuentes entre los adolescentes y también una de las menos atendidas. Esto debido a que no deja marcas visibles en el cuerpo, lo que dificulta su identificación tanto como para los adultos como para los adolescentes y las propias víctimas. Frases como "no es para tanto" o "solo es una broma" o "estás exagerando" son frases que dejan un daño emocional en las víctimas, las cuales son significativas y duraderas en el tiempo. Y las consecuencias van mucho más allá de sentirse mal un día. Según el psicólogo Albert Medina, las principales consecuencias de este tipo de violencia son la ansiedad y la depresión. Muchas mujeres adolescentes pueden desarrollar ansiedad patológica y pasar por un estrés crónico con niveles altos de tensión, muy altos. A lo largo del plazo, esto puede derivar a trastornos de ansiedad, dificultades para relacionarse socialmente en la adultez y una baja autovaloración persistente. No estamos hablando de algo pasajero, sino de huellas que pueden durar toda la vida. Una investigación de Gómez Alvarado, que la hizo en el 2022, investigando a adolescentes, llegó a la conclusión de que las adolescentes que cursaban secundaria reconocían como manifestaciones de violencia de género en contra de sus compañeras los actos como humillaciones, acoso, control emocional, manipulación, y esto solo con el objetivo de que el atacante pueda ejercer poder o control sobre su víctima. A veces una palabra puede tumbar lo que alguien tardó años en construir sobre sí misma. La violencia psicológica no grita, no golpea, no deja moretones, pero se apagan la confianza, apagan las ganas, apagan la voz de quienes lo sufren. Por eso hoy nosotros alzamos la nuestra, porque si bien este video le hace sentir a una sola persona que no está sola, que lo que pasó tiene nombre y merece estar bien, entonces valió la pena. Y gracias por acompañarnos. Somos Psicotec y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.